Bueno, vamos a continuar estudiando si me ayudan por favor a admitir los compañeros que se vayan uniendo, les agradezco. Vamos a continuar estudiando, compañeros, la economía abierta, tipo de cambio fijo. Recordemos que una economía abierta, tipo de cambio fijo, un ejemplo de ello es una economía dolarizada o una economía donde se establece una tasa de cambio fija definida por una autoridad monetaria o una autoridad económica del país, sea el mismo gobierno, si es que no hay independencia del Banco Central. El hecho es de que esa tasa de cambio fijo la llamamos E mayúscula. ¿Por qué la llamamos E mayúscula? Porque hace referencia a la tasa de cambio nominal, es decir, a la que sobre el papel define la autoridad monetaria, la autoridad económica. Otra cosa es lo que pasa, muchachos, con la tasa de cambio real. La tasa de cambio real ya me relaciona no solamente la tasa de cambio nominal, sino también las inflaciones del país origen y del país destino de las exportaciones y las importaciones. Decimos que E minúscula es igual al precio en moneda local de los bienes extranjeros sobre el precio en moneda local de los bienes locales. Es la relación de precios. Y decíamos, muchachos, que cuando hay un aumento hay una de minúscula, hay una depreciación. Y cuando hay un aumento de mayúscula, hay una devaluación. Una devaluación no es lo mismo que una depreciación. Una devaluación es nominal y una depreciación es una devaluación, pero real. La devaluación nominal es cuando E mayúscula aumenta. La devaluación real es cuando hay depreciación, es decir, cuando E minúscula aumenta. Por el contrario, si E mayúscula disminuye, hay una revaluación de la moneda, pero una revaluación nominal. Cuando E minúscula disminuye, hay una apreciación de la moneda, es decir, una revaluación real de la moneda respecto a la moneda externa. Y eso considera básicamente la inflación interna y la inflación externa para saber si un aumento o una disminución en la tasa de cambio significa una apreciación o una depreciación de la moneda. Es decir, una revaluación real o una devaluación real. ¿Listo? Eso lo vimos la clase pasada, muchachos. Vamos a ver entonces hoy el modelo ISLM, que ya ustedes saben a qué nos referimos, ya lo vimos en economía cerrada. Y ese me relaciona las tasas de interés con las cantidades de demanda agregada y es la curva inversión-ahorro. LM es la de, la de oferta monetaria y es una función con pendiente positiva y depende básicamente de los precios y de la masa monetaria. Eso ya lo vimos hasta el momento. Acá, como estamos hablando de economía abierta, resulta que en la economía abierta no solamente entra y sale mercancía. Una economía abierta significa, ya lo veíamos, que hay importaciones y hay exportaciones, hay mercado externo, que lo que se produce localmente y no se consume se exporta y lo que no se produce localmente y se consume se importa. ¿Recuerdan? Por eso en la función de demanda agregada las exportaciones están sumando y las importaciones están restando. Y habíamos dicho que todo lo que se consume localmente, muchachos, dentro de las fronteras de Colombia, por ejemplo, es lo que se llama absorción interna. Y todo lo que se consume de bienes locales en el exterior, por fuera de nuestras fronteras, es la absorción externa. Decíamos que la absorción externa crece cuando hay un aumento en las exportaciones, la absorción interna crece cuando hay un aumento en el consumo, en la inversión o en el gasto interno. Veamos la función IS en el modelo de economía abierta tipo de cambio fijo. E, E mayúscula, porque recuerden que es la E mayúscula la que define la variable de política, no la E minúscula. La E minúscula ya depende de variables de mercado, es decir, de la inflación, tanto interna como externa. Función IS es la tasa de cambio que establece la autoridad monetaria de ese país en una economía abierta con tipo de cambio fijo, es decir, el tipo de cambio es establecido por la autoridad monetaria o la autoridad económica de ese país.
están dadas otras variables como el gasto público, la productividad marginal de los factores, la absorción externa, la absorción interna, las tasas de interés y los precios, entre otros, están dados. Entonces, simplemente en una economía abierta, tipo de cambio fijo, la autoridad dice, son 200 pesos argentinos por cada dólar, son 10.000 bolívares por cada dólar, y ya, eso lo dice la autoridad monetaria. Independiente de cómo sea el nivel de gasto, cómo sea la productividad de los factores, cómo sea la absorción interna, la absorción externa, las tasas de interés, los precios, entre otros. Listo. Por el momento vamos a decir que IS, compañeros, se desplaza a la izquierda, aquí hay un error, aquí hay un más P, eso hay que borrarlo. Y ya hago una cosa, bueno, después lo borro. La función IS se desplaza a la izquierda cuando hay un aumento de los impuestos. Y ese se desplaza a la derecha con los determinantes que ya habíamos visto, con un aumento en el gasto público. Le vamos a agregar, muchachos, que IS se desplaza a la derecha cuando aumenta la absorción externa, es decir, cuando aumentan las exportaciones. IS se desplaza a la derecha cuando hay una depreciación de la moneda, es decir, cuando hay un crecimiento de E minúscula, y que IS se desplaza a la derecha cuando hay una expectativa, un aumento de los ingresos futuros. Entonces, mire que en economía cerrada veíamos solamente tres determinantes. Habían otros, pero veíamos tres los más importantes. En economía abierta ya estamos viendo más. En economía abierta estamos diciendo que hay más determinantes de IS, entre ellos la absorción externa, incluso la absorción interna, y la depreciación real de la moneda. Cuando hay depreciación, IS se desplaza a la derecha, porque cuando hay depreciación, las exportaciones se estimulan y las importaciones se desestimulan. Entonces la balanza comercial crece. O lo que es lo mismo, también hay un aumento en la absorción externa. Entonces hay un desplazamiento a la derecha de la función IS. Entonces, primera conclusión de la clase de hoy, muchachos. IS, en el modelo ISLMMC, ya vamos a ver qué es MC. En el modelo ISLMMC, en una economía abierta de tipo de cambio fijo, IS se desplaza a la izquierda cuando hay un aumento de los impuestos. IS se desplaza a la derecha cuando hay un aumento del gasto, un aumento de la absorción externa, un aumento o una depreciación o un aumento de los ingresos futuros. O lo que es lo mismo, se desplaza a la izquierda cuando hay una disminución del gasto, una disminución en la absorción externa, una revaluación o una apreciación real de la moneda y una disminución en los gastos futuros. Es decir, es futuro, es positivo el gasto, la absorción externa de la depreciación y de los ingresos futuros, y es negativo de los impuestos. Positivo o negativo se refiere a si se desplaza a la derecha o a la izquierda. Esos son los determinantes de IS en la economía abierta, tipo de cambio fijo. Cuando cambia cualquiera de estas cosas, quiten de aquí P, IS se desplaza a la derecha o a la izquierda. El mercado de capitales, ya lo habíamos visto. El EM es una movilidad de capitales, es una función del mercado, de mercado de capitales, no de movilidad de capitales, de oferta monetaria, y es una función que me está diciendo que hay una relación directa entre las tasas de interés y las cantidades de demanda agregada. Y lo que es lo mismo, ya lo habíamos visto, el EM se desplaza a la derecha cuando hay un aumento de la masa monetaria o cuando hay una disminución de precios. El EM se desplaza a la izquierda cuando hay una disminución de la masa monetaria o un aumento en los precios. Lo mismo que en economía cerrada. Listo. Solo que acá, en la economía abierta, le agregamos algo. Entonces, ya sabemos qué tiene que cambiar para que IS se desplace a la derecha o a la izquierda y qué tiene que cambiar para que LM se desplace a la derecha o a la izquierda. Pero ahora sí vemos un componente adicional. En una economía abierta no solamente entran y salen productos, sino que también entra y sale plata. Esa entrada y salida de plata pues va a depender de algo. Cuando entra plata al país, cuando entra plata al país es porque el país se vuelve atractivo para la entrada de esa plata. Fundamentalmente esa plata que viene a buscar en Colombia cuando entran capitales del extranjero, vienen a buscar una mayor rentabilidad. Si en Colombia la rentabilidad real de esa plata es mayor que en el extranjero, esa plata entra. Si en Colombia esa rentabilidad real es menor que en el extranjero, esa plata sale.
Usted tiene 10 millones de dólares invertidos en el mundo y resulta que en términos reales la tasa de rentabilidad o la tasa de interés interna en términos reales en Colombia aumentó. Ya vamos a ver de qué depende eso. Aumentó. Usted perfectamente puede traer la decisión de traerse esos 10 millones de dólares de una bolsa en Estados Unidos, de una bolsa en Tokio, de una bolsa en Europa, en Frankfurt, en España, donde sea, en Japón, en Hong Kong, y traérselas para Colombia e invertirlo acá. ¿Por qué? Porque la tasa real de rentabilidad en Colombia está por encima de la tasa real de rentabilidad por fuera. Pero si pasa lo contrario, usted tiene esos 10 millones de dólares invertidos en Colombia y la tasa real de rentabilidad en Colombia disminuye respecto a la externa, pues entonces usted tiene toda la libertad de monetizar esa plata, es decir, de convertirla a dólares y llevarse esos dólares para donde le rindan más plata. ¿Sí es claro eso, muchachos? Entonces, en ese caso, estamos hablando del mercado de capitales. El mercado de capitales es simplemente dependiente de el comportamiento de las tasas de interés reales internas versus las tasas de interés reales externas. ¿Por qué digo tasa de interés real? Porque a la tasa de interés local hay que restarle el riesgo país para saber cuál es la tasa de interés real. Si la tasa de interés local es de 10, pero el riesgo país es de 3, la tasa de interés real es de 7. Si la tasa de interés nominal es de 10 interna, las tasas de interés están por el 10, pero el riesgo país está en el 9, pues la tasa de interés real está en el 1. Realmente esa plata le está a usted rindiendo el 1, porque el riesgo país es lo que usted espera perder por las condiciones políticas y económicas de un país. Eso ya lo hemos visto. Por eso estamos avanzando un poquito más rápido, porque ya todo eso ya lo hemos visto en clases pasadas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Si la tasa de interés interna, la vamos a llamar I porcentaje, es igual a la tasa de interés externa, la vamos a llamar I porcentaje asterisco. Si estas son iguales, no hay ni entrada ni salida de capitales. Si la tasa de interés interna es mayor a la tasa de interés externa, obviamente la externa es descontado el riesgo país donde se tenga invertida esa plata, entran capitales del exterior buscando esa mayor rentabilidad real en Colombia o en el país. Si por el contrario la tasa interna es menor a la tasa externa, se dan salidas de capitales. Esa plata empieza a salir, los inversionistas empiezan a llevar esa plata para el exterior buscando mejores rentabilidades. Luego, muchachos, la función de mercado de capitales en el equilibrio, entre comillas, que es cuando la tasa de interés real interna es igual a la tasa de interés real externa, es una línea horizontal, muchachos, que coincide con el punto donde la tasa de interés interna es igual a la tasa de interés real externa. Y este es el modelo IS, que ya sabemos de qué depende, que IS se desplace a la derecha o a la izquierda, ya lo vimos, del gasto, de la absorción interna, la absorción externa, de la depreciación y de los ingresos futuros, o que IS se desplace a la izquierda, que depende del aumento de los impuestos, o de la disminución del gasto, de la disminución de la absorción externa, de la apreciación o de la disminución en los ingresos futuros. Cuando cambia eso que les acaba de decir, IS se desplaza a la derecha o a la izquierda. ¿De qué va a depender que el EM se desplace a la derecha o a la izquierda? Pues del cambio de la masa monetaria y del cambio en los precios, que ya sabemos que Q es igual a M sobre P. ¿Y de qué va a depender que MC se vaya para arriba o se vaya para abajo? De que la tasa de interés interna suba o la tasa de interés interna baje. La tasa de interés externa no cambia, porque la tasa de interés en el mundo pues no va a depender de las decisiones que tomemos en Colombia. Las tasas de interés en Estados Unidos no van a depender de que Petro diga sí o de que Petro diga no, o de que el Banco de la República diga sí o de que el Banco de la República diga no. Las tasas de interés en el mundo son ajenas a lo que pasa en Colombia. Lo que sí puede pasar en Colombia es que cambie la tasa de interés interna. Entonces, si la tasa de interés interna baja, MC se va para abajo. Si la tasa de interés interna sube, MC se va para arriba. Y ya veríamos qué pasaría en cada caso. Este es el modelo ISLM-MC en una economía abierta con tipo de cambio fijo. Caso 1. Pongamos
que el Banco Central en ese país, economía abierta, tipo de cambio fijo, compra bonos. ¿Qué recibe ese Banco Central al comprar un bono? Recibe un bono. ¿Qué es un bono? Un bono es un papel. Un papel que dice que pagará al portador X cantidad de plata en determinado tiempo. Eso es un bono. Una promesa de que yo le entrego esa plata a usted en un futuro. Un bono es que yo le recibo hoy 100 millones de pesos, a usted le entrego el bono y prometo que en un año le entrego 110 millones de pesos si es un bono con una tasa de rentabilidad del 10% anual. Eso es un bono. El Banco Central compra bonos, es decir, la gente tiene bonos, pero la gente no transa con bonos, la gente transa con plata. Pero si ese Banco Central necesita darle en cierta forma liquidez a la economía, pues compra esos bonos para recibir esos papeles y entregarle plata a la economía. Y entregarle plata a la economía. Entonces, supongamos que hay una compra de bonos por parte del Banco Central en ese país de economía abierta, tipo de cambio fijo. Puede haber Banco Central o puede haber simplemente inversionistas que están comprando bonos, ¿sí? Esa compra de bonos significa que el Banco Central recibe papeles, pero le entrega plata a la economía. Listo. En ese caso, muchachos, ¿qué y hacia dónde se movería? En el modelo ISLM-MC, el Banco Central está recibiendo papeles, que son los bonos, pero le está entregando el Banco Central plata, el valor de esos bonos, a la economía. Si la economía está recibiendo plata, ¿qué y hacia dónde se mueve? ¿Cuál de los determinantes en el modelo ISLMMC está cambiando? ¿Están cambiando las tasas de interés? No. ¿Están cambiando los impuestos? No. ¿Está cambiando el gasto? No. ¿Está cambiando los ingresos futuros? No. ¿Está apreciándose, depreciándose la moneda? No. ¿Qué está cambiando? ¿Están subiendo los precios? ¿Están bajando los precios? No. ¿Qué está cambiando, muchachos? Cuando hay compra de bonos, le está entregando el Banco Central plata a la economía. ¿Qué está cambiando? Se le da liquidez a la economía. ¿Qué está cambiando? Compañeros, ¿sí me están escuchando? Aquí está en el chat un comentario. Economía, compañeros, ingenieros. Se debe estar moviendo la función LM, porque la función LM es la del mercado monetario, ¿sí? ¿Por qué LM? A la derecha, pues porque hay liquidez en la economía. Si hay liquidez en la economía, LM se empieza a desplazar hacia la derecha. Pero como LM se desplaza hacia la derecha, muchachos, se desplaza hacia la derecha, hay ¿qué pasó en la economía cuando LM se desplazó hacia la derecha? ¿Qué pasó en la Porque economía, hubo muchachos? reducción de precios, reducción de precios, fue lo que usted dijo. ¿De precios? No. En, Mire que por aquí no hay compañero ningún relacionado a ningún precio, ¿cierto? LM cambia cuando cambian los precios o cuando cambia la masa monetaria. En este caso, ¿qué está cambiando? Entre comillas, la masa monetaria porque hay más liquidez en la economía. Entonces, LM se desplaza a la derecha. Al haber más liquidez en la economía, LM se desplaza a la derecha, muchachos. Al haber más liquidez, ¿qué está cambiando acá? ¿Qué se modificó en este punto? Pasamos del punto uno al punto 2. ¿Qué está cambiando en el punto 2? ¿Qué está pasando? ¿Qué empezó a abundar en la economía cuando LM se desplazó a la derecha? A ver, ingenieros. La masa monetaria.
¿Y la masa monetaria es qué? ¿El dinero? Plata. Entonces, como empezó a abundar la plata en la economía, ¿qué le pasó al precio de la plata? Cuando empieza a abundar un bien, ¿qué le pasa al precio del bien? Baja, disminuye. ¿Y cuál es el precio de la plata? La inflación. No, no, jóvenes, no, compañeros, no, pilas. ¿A qué le hemos llamado precio de la Se plata? deprecia, se deprecia. No, no, señor. ¿Cuál es el precio de la plata? Ah, El interés. la tasa de interés. Lo hemos dicho varias veces, muchachos. ¿Qué es una tasa de interés? Pues el precio de la plata. Cuando usted va a un banco y usted pide un préstamo, a usted le dicen DTF más 5. ¿Qué le están haciendo? Pues le están dando el precio del crédito. No, muchachos. La tasa de interés es el precio de la plata. Entonces miren ustedes cómo al LM moverse a la derecha, compañeros, significa que LM se desplaza a la derecha, significa, muchachos, que se le está dando liquidez a la economía. Se le está dando liquidez a la economía. Ese LM, al darle liquidez a la economía, al desplazarse a la derecha, hace que las tasas de interés internas, porque la plata internamente empieza a abundar, sea menor a la tasa de interés externa, porque la tasa de interés externa sigue estando acá arriba. Ahora, muchachos, resulta que esa plata que está abundando en la economía, tiene que monetizarse, porque en ese país no circula. Si esa plata entrara en Colombia, esa plata, esa plata entrara, si entrara esos dólares a Colombia, muchachos, sí, esos dólares, ¿aquí circula el dólar o no circula el dólar? ¿Qué moneda circula aquí? ¿Qué moneda circula, muchachos, en Colombia? El peso El colombiano. peso El peso colombiano. colombiano. Entonces, si esos dólares, muchachos, abundaron por la compra de bonos del gobierno, del Banco Central o de la autoridad monetaria, obviamente esa plata se tuvo que haber entregado en moneda local para que circule. Y a cambio, ¿qué debía haber recibido el Banco Central o la autoridad central? Tuvo que haber recibido esos dólares, ¿sí? ¿Y esos dólares para dónde se van? Cuando el Banco Central de un país recibe dólares, ¿eso para dónde se va? ¿Para dónde se van esos dólares? Cuando el Banco Central de Colombia recibe dólares, ¿para dónde se va esa plata, muchachos? Todo eso lo vimos, compañeros, ya todo eso lo vimos en el curso. A los ahorros en dólares del país. ¿Y esos ahorros en dólares del país, cómo los hemos llamado? Esos ahorros en dólares del país, ¿cómo los hemos llamado, compañeros? Fíjate que todos los colombianos tenemos guardada la custodia al Banco de la República, la plata en dólares que tenemos guardadita. ¿Esos son qué? Reservas. Las reservas. Esas son las reservas internacionales. Son los ahorros que tenemos todos los colombianos en dólares. Regularmente esas reservas están en cabeza o en responsabilidad del Banco de la República. Es el Banco de la República el que controla nuestras reservas. Entonces, cuando hay un desplazamiento a la derecha de la función LM, significa de que toda esa plata, muchachos, que empezó a circular, se monetizó. ¿Qué recibió el Banco Central? Dólares. ¿Para dónde se van esos dólares? Para las reservas. Significa que cuando LM se mueve a la derecha hay acumulación de reservas. Listo. Pero resulta que como esa plata se le entregó a la gente, al haber monetizado esos dólares, esa plata se le entregó a la gente, empezó a abundar la plata y por eso bajaron las tasas de interés. ¿Sí o no? La tasa de interés local bajó. Si bajó la tasa de interés local respecto a la tasa de interés internacional, ¿qué va a empezar a pasar en la economía? Bueno, es Explíquenle, un póngalo. aumento del nivel de producción, en los ingresos, ¿no? Entonces, algo así, ¿no?
No, compañero, aquí todavía no estamos hablando ni siquiera de producción porque estamos hablando del modelo ISLM-MC. Todavía no hemos hablado ni de demanda agregada ni de oferta agregada. Entonces, esas variables todavía nana y cucas. Lo acabamos de decir, muchachos, cuando las tasas de interés locales son menores a las tasas de interés internacionales, ¿qué pasa en la economía? Léanlo acá. Lo acabamos de decir hace 10 minutos. ¿Qué pasa, muchachos, cuando la tasa de interés local baja por la abundancia de plata en el mercado? ¿Qué pasa? Salen al capital exterior. Entonces la plata se va, la plata de los inversionistas empieza a ir para afuera. Pues claro, si la tasa de interés en Colombia es del 5 y la tasa de interés en Estados Unidos es del 10, pues es lógico que usted se lleve su plata para Estados Unidos. Obviamente estoy hablando de la tasa de interés real, descontado el riesgo país. Si en Colombia es del 1 y en Estados Unidos es del 3, pues empiezan a salir dólares para Estados Unidos. Si en Estados Unidos es del 5 y en Colombia es del 15 o del 10, pues empiezan a traerse plata los inversionistas para Colombia. Descontado el riesgo país, descontado el riesgo país. Entonces, ¿qué pasó aquí cuando empezó a abundar esa plata monetizada? Bajaron las tasas de interés local. Como bajaron las tasas de interés local, mire, tasa de interés local y la tasa de interés internacional continúa fija, porque pues, lo que pasa en Colombia pues, no va a tener injerencia en las tasas de interés internacionales. Lo que pasa en Colombia respecto al mercado monetario tendrá efectos sobre las tasas de interés locales, no sobre las internacionales. Entonces aquí bajaron las tasas de interés locales. ¿Fruto de qué? De que esa plata que entró, que se monetizó, al monetizarse significa de que se entregan dólares al Banco Central y el Banco Central entrega pesos a los agentes económicos, porque aquí en Colombia circulan los pesos, ¿sí o no? Entonces, como le entrega pesos a los agentes económicos, empezaron a abundar los pesos en el mercado. Y como empezaron a abundar los pesos en el mercado, muchachos, baja la tasa de interés de los pesos. Y si baja la tasa de interés de los pesos, que es el precio de la plata, pues la tasa interna baja por debajo o se comporta por debajo o disminuye respecto a la tasa de interés externa. Como la tasa de interés interna está por debajo de la tasa de interés externa, aquí en el punto 2, ¿qué empieza a pasar en la economía? ¿Qué creen ustedes? Si usted fuera un inversionista internacional, la plata le empezó a rendir el 5 en Colombia, pero le empieza a rendir o le sigue rindiendo el 7 en México. ¿Qué creen que hace el inversionista? Se va para México, Se la invierte en lleva otro para lado. México, pero usted tiene en su bolsillo qué tipo de moneda. Cuando la monetizó, ¿qué tipo de moneda tiene usted en su bolsillo? Ustedes saben qué es monetizar. Monetizar es cuando usted trae 10.000, usted se va para el exterior y trabaja 2 años y trae en su maletica $10.000. Los declara. Usted puede ponerse a comprar una bolsa de leche en la tienda de la esquina con los dólares. Usted puede pagarle a un taxista en dólares. Por lo menos oficialmente no. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer cuando un extranjero cuando trae dólares aquí a hacer turismo? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Hacer el cambio a pesos colombianos. Y eso es lo que se llama monetizar, compañeros. Eso es lo que se llama monetizar. Monetizar es convertir a moneda local. Cuando entraron esos dólares al país, ese Banco Central recibió dólares y se los llevó para la reserva. ¿Y qué le entregó a ese agente económico? ¿Qué le entregó a ese inversionista? ¿Qué le entregó? Pesos colombianos. Pesos. Entonces empezaron a abundar los pesos entre el mercado, bajo el precio de los pesos, es decir, la tasa de interés interna. Como bajó la tasa de interés interna, fruto de la abundancia de los pesos en el mercado, entonces la gente, los inversionistas internacionales, los que están buscando las mejores rentabilidades por todo el mundo, lo que se llaman capitales golondrina, que están buscando rentabilidades y rentabilidades por todo el mundo, ¿qué hace ese señor que tiene pesos invertidos en Colombia rindiéndole a una tasa por debajo de lo que le rendirían por fuera? Solo que por fuera, ¿en qué moneda se la tiene que llevar? Para podérsela llevar para México, para podérsela llevar para Estados Unidos, ¿en qué moneda se la tiene que llevar? En pesos colombianos.
No, profe, tiene En que comprar dólares, profe. dólares Se para la tiene poder que sacar. convertir en dólares. Entonces, ¿de dónde? ¿Qué hace ese inversionista que tiene 10.000 millones de pesos, 2,5 millones de dólares? ¿Qué hace para poderse llevar esa plata? Compra dólares. Compra dólares. ¿Y quién es el que tiene los dólares aquí en el país? Oficialmente, ¿quién es el que tiene los dólares? No El me Banco diga de que la una casa de República. cambio, porque una casa de cambio no le va a vender 1.000 millones de dólares a un inversionista. ¿A quién le El tiene Banco que de la comprar esos República. dólares? Al Al Banco de la Banco de la República. República. Entonces, el Banco de la República, ¿qué le entrega a ese inversionista? Dólares. Dólares. O sea que desacumula reservas. ¿De dónde las saca? De las reservas. Le entrega esos 1.000 millones de dólares a ese inversionista. ¿Y a cambio qué recibe el Banco de la República? Pesos. Los Pesos pesos. colombianos. O sea que esos pesos salen de la economía, ¿sí o no? Esos pesos salen de la economía y empiezan a escasear. Entonces hay un desplazamiento a la izquierda de la función del EM. Primero se movió a la derecha por la entrada de capitales y luego se movió a la izquierda por la salida de esos capitales. Se movió a la izquierda porque esos pesos los recibió el Banco de la República, o sea que el Banco de la República quedó con todos esos pesos. Pero para poder recibir esos pesos tuvo que entregar dólares. O sea que cuando el EM se movió a la izquierda, desacumuló reservas porque le entregó los dólares al inversionista para que se los llevara para México, para Estados Unidos. Y quedó con esos 20 billones de pesos guardaditos en su cajita fuerte. Quedó con pesos. Entonces desacumuló reservas. Cuando LM en la economía abierta, tipo de cambio fijo, se desplaza a la derecha, hay acumulación de reservas. Cuando LM en economía abierta, tipo de cambio fijo, se mueve a la izquierda, hay desacumulación de reservas. Y vuelve a un punto donde empieza a escasear tanto la moneda local, porque el Banco de la República quedó con ella guardada, empieza a escasear tanto la moneda local que la tasa de interés local vuelve y vuelve y alcanza este punto, entre comillas, de equilibrio. Esto es un punto entre comillas de equilibrio, donde las tasas internacionales son iguales a las tasas nacionales, donde el mercado monetario y la curva inversión ahorro se encuentran y establece un nivel de tasas de interés local y unas cantidades de demanda agregada que para saber qué le pasa a la demanda agregada, pues habrá que mirar. Hasta el momento hemos visto IS, LM, MC. Pero recuerden que todavía no hemos visto qué le pasa a la demanda agregada y mucho menos hemos visto qué le pasa al mercado, es decir, qué le pasa a la demanda agregada confrontada con la oferta agregada. Por el momento, lo único que hemos estado moviendo es el modelo ISLM, solo que en este momento le agregamos MC. Pregunta hasta el momento, muchachos. Lo que hemos visto hasta el momento, LM se mueve a la izquierda, el Banco Central desacumula reservas. LM se mueve a la derecha, el Banco Central acumula reservas. En economía abierta, con tipo de cambio fijo, se pierde el manejo de la política monetaria, es decir, el manejo de las tasas de interés y la base monetaria. ¿Por qué, muchachos? Porque como no hay, compañeros, como hay una tasa de interés, hay una tasa de cambio fija, el hecho de que haya más plata o de que haya menos plata circulando en la economía, muchachos, pues va a depender de la plata que entre y de la plata que salga. Aquí el Banco de la República nada pudo hacer. Al acumular reservas y al desacumular reservas, nada pudo hacer, porque la gente simplemente se llevó la plata porque la tasa de interés interna bajó, o la gente entró la plata porque la tasa de interés interna subió, una de dos. Entonces, el comportamiento, la cantidad de plata que haya, no va a depender, muchachos, de que el Banco Central produzca o no produzca billetes, le dé o no le dé liquidez a la economía, sino del comportamiento de la tasa de cambio, que en últimas hace que se mueva el EM o IS a la derecha o a la izquierda. Cuando un país, muchachos, se dolariza, por ejemplo, Ecuador está dolarizado, compañeros. Ecuador está dolarizado. ¿Será que el Banco Central de Ecuador puede producir dólares? No, profe, porque es una moneda americana. Es la moneda estadounidense, es la moneda americana. Entonces, ¿de qué va a depender que hayan muchos dólares o pocos dólares en Ecuador? ¿De qué va a depender?
Yo digo que de las exportaciones, porque es lo único que trae dinero al país. No, no es Que lo lleguen único, nuevos compañero. inversionistas. Yo estoy de acuerdo con vos que cuando aumentan las exportaciones entren dólares, pero no es la única entrada, compañero. Bueno, y los inversionistas que vengan que traigan dólares al Eh, país. Exactamente, los inversionistas. ¿Y de dónde más entran dólares? Remesas, De las remesas, eso es correcto. ¿Y de dónde más entran dólares? De la deuda externa, o sea que el país endeude, ¿sí o no? Entonces pueden entrar dólares, como bien acaba de decir el compañero, no vi quién fue, entran dólares al Ecuador por lo que exporte, por las remesas, por las inversiones extranjeras y por los créditos en moneda extranjera, o sea, el endeudamiento externo. Por ahí entran dólares. ¿Por dónde salen dólares de Ecuador? ¿Por cuáles causas? no sé, por importaciones, pago de Las deuda externa, importaciones, por el pago de la deuda externa, ¿por dónde más? inversionistas que se van del país. Inversionistas que sacan la plata o inversionistas locales, porque también hay empresas ecuatorianas que pueden tener sede en Perú o en Colombia. Hay unos ecuatorianos que tienen aquí, por ejemplo, distribuidores de vehículos. Entonces, si esa empresa ecuatoriana saca esos dólares para invertirlos en Colombia, entonces está invirtiendo en el exterior. Por ahí también salen dólares de Ecuador. ¿Y por dónde más pueden salir dólares? También por las remesas, porque hay ecuatorianos que le envían a familiares de otros países. Por ejemplo, muchos Exactamente. venezolanos que hay en Ecuador mandan dólares para Venezuela. Exactamente, compañero. Entonces, en últimas, ¿de qué depende de que hayan más dólares o menos dólares en la economía ecuatoriana? En resumen, ¿de qué depende? Sin tener que decir todo eso, que todo eso es correcto, todo lo que acabo de decir el compañero y lo que acabamos de decir es correcto. En resumen, ¿de qué depende que hayan más dólares o menos dólares en Ecuador? La lógica, muchachos, blanco es, gallina lo pone. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuándo Entren tiene más usted más dólares a plata los en que su salen. bolsillo? Que entren ¿Cómo, más dólares a compañero? los que entren más dólares a los que salen del país. Correcto, totalmente correcto. ¿De qué depende que hayan más dólares en Ecuador? Pues de que entren más dólares de los que salen. ¿De qué depende que haya menos dólares en Ecuador? Pues de que salgan más dólares de los que entran. ¿Sí o no? Pero en ningún momento hay más dólares o menos dólares porque el Banco Central produzca dólares, porque pues, ¿cómo va a producir dólares? Y eso es exclusivo de la Reserva Federal Americana. ¿Me hago entender, compañeros? Por eso en la economía abierta, Profe, tipo de cambio fijo, perdón, solamente para concluir, profe, la política monetaria no depende del Banco Central. Las tasas de interés no dependen del Banco Central. Si hay muchos dólares en Ecuador, empiezan a abundar los dólares, pues bajará la tasa de interés. Si hay poquitos dólares en Ecuador, empiezan a escasear los dólares, pues aumentará la tasa de interés. Pero no porque el Banco Central de Ecuador suba o baje la tasa. Compañero, el que me iba a hacer la pregunta. profe, entonces, ¿cómo se sostiene ese equilibrio? Porque entonces si el emisor, que es el Banco Central, no está produciendo, no está sacando plata, que ya no la usan la del mismo país, ¿cómo se sostiene ese equilibrio de dólares en el país? Excelente pregunta, porque es que no hay equilibrio. Ustedes escucharon, si leen noticias, muchachos, escucharon el año pasado, de hecho, ganó la derecha en Bolivia, ganó un gobierno de derecha o el candidato de derecha en Bolivia, y ganó por la crisis económica profunda que más de 20 años de izquierda dejaron en Bolivia. Yo no estoy hablando ni bien ni mal de la derecha a la izquierda. Yo solo les estoy describiendo algo histórico. Resulta que Bolivia se quedó sin dólares. Bolivia no está dolarizado, pero se quedó sin dólares. Se quedó sin dólares, entonces en Bolivia ya no había con qué traer gasolina, porque Bolivia importa toda la gasolina. Bolivia se quedó sin medicinas. Las filas para comprar combustible en Bolivia son eternas. Las filas de los tractomuleros, de los buses, de los taxis, de la gente. ¿Ustedes sabían eso? Son eternas porque no hay gasolina, porque no hay dólares para comprar gasolina.
Hay escasez de alimentos importados, de medicinas, porque Bolivia es un país muy básico, que produce solamente bienes básicos. Empezaron a escasear los dólares en Bolivia y Bolivia empezó a tener una crisis y un desabastecimiento cruel, cruel. Seguramente en Bolivia no se produce insulina. Seguramente la insulina para los diabéticos de Bolivia se tiene que importar, es decir, se tiene que llevar del exterior. Pero Bolivia no tiene dólares con qué comprar insulina. Cruel, cruel, un desabastecimiento cruel. ¿Por qué? Porque había un sistema de gobierno que no estimulaba la exportación de litio, porque Bolivia, junto con Argentina, parte de Argentina y junto con Chile, son algunos de los países que tienen las reservas más grandes del mundo. Puede que me esté equivocando y no sean las más grandes, pero sí alguna de las más grandes en el mundo de litio, que es la materia prima para la producción de baterías para carros eléctricos y para celulares y para todo lo que tenga batería. Porque esa fue la política, esa fue, ¿qué vamos a hacer? Cualquier parecido con una realidad que esté viviendo Colombia, pues muchachos, díganla usted, no la tengo que decir yo. ¿Cuál es la política en cuanto a recursos mineros en Colombia y a hidrocarburos? ¿Cuál es la política en este momento? Compañeros, no se lo tengo que decir yo. ¿Cuál es la política respecto a los hidrocarburos en Colombia? ¿Son importantes los No, el fracking. hidrocarburos en Colombia? ¿Son importantes o no son importantes? Más del 50% de las exportaciones de Colombia es de petróleo. ¿Y cuál es la política actual? Yo no estoy hablando ni bien ni mal, estoy simplemente haciéndoles una descripción. ¿Cuál es la política, muchachos? Pues están cerradas las perforaciones, la exploración. En últimas, a no exportar petróleo, que porque eso contamina. A no exportar carbón, que porque eso contamina. A no exportar gas, que porque eso contamina. ¿Qué va a implicar eso, muchachos? Todavía no, pero a ustedes sí les va a tocar. ¿Qué va a implicar eso si eso llega a continuar? Si esa política llega a continuar, ¿cuál va a ser el efecto en el mediano y largo plazo? ¿Qué le pasó a Bolivia? ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto, muchachos? Desabastecimiento. No tenemos que hablar de política, hablemos de economía. ¿Cuál va a ser el efecto económico? A ver, desabastecimiento. Pero no lleguemos de una vez al desabastecimiento. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué va a dejar de entrar al país? Dólares, profe, porque las Van a dejar de exportaciones. entrar dólares. Van a dejar de entrar dólares. ¿Y para qué le sirven los dólares a Colombia? Pues para comprar el computador por el cual estamos viéndonos en este momento, para comprar el celular por el cual estamos comunicados en este momento, para comprar el vehículo, para comprar la maquinaria, para comprar los equipos de alta tecnología, para comprar gasolina, que no se alcanza a producir toda la gasolina que consume el país, para comprar las medicinas que no producimos localmente. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar, muchachos, si continuamos así? Ahora sí. Ahora sí, lo que dijo el otro compañero, ¿qué puede empezar a pasar en Colombia? Va a haber desabastecimiento, profe, de algunos productos que no se generan en el país. ¿Ya empezó a haber desabastecimiento o no? Pues, profe, yo no veo muchas noticias, la verdad, porque no me gusta dañarme el día con tanta cosa, pero por lo que entiendo, sí, porque ya no hay medicina, por ejemplo, y nosotros no tenemos farmacéuticas, entonces eso quiere decir que no está entrando la medicina de afuera, que es algo pues que si uno escucha en la calle. La respuesta es, ¿empezamos a ver desabastecimiento, sí o no? Sí, profe, claro. Sí. Ahora, ¿cuál es la política? ¿Cuál es la política, hombre? Que es que esos dólares que vamos a dejar de recibir, que van a entrar por turismo. ¿Ha mejorado el turismo? Sí, mucho, pero no nos está ayudando para nada. Otra cosa que desestimula el turismo. Y muy seguramente muchos turistas en estos días habrán cancelado su viaje a Colombia por las noticias que se han originado. Y ya no hablemos de política, hablemos de economía. ¿Listo? Ya eso lo juzga cada uno de ustedes, a discreción.
¿Qué le pasó a Argentina durante tantos años de kirchnerismo? Acabamos de hablar del ejemplo de Bolivia. Empezó a establecer una tasa de cambio fijo a conveniencia de los Kirchner, a conveniencia de ellos, porque ellos sí compraban dólares a 200 pesos argentinos. Ellos sí tenían acceso, pero el argentino de a pie tenía que comprar dólares a 1.200, 1.300 pesos argentinos por dólar en el mercado negro, porque el mercado oficial no te vendía dólares. No te los vendía, pero el gobierno y quienes estaban en su élite sí podían conseguir dólares a 200 pesos argentinos por dólar y se enriquecieron brutalmente. Estoy hablando de un tema económico, yo no estoy hablando de política. ¿Dónde más pasó eso? Y es obvio. ¿Dónde más pasó eso? Allí los vecinos en Venezuela. En Venezuela hay ricos. Muchos, profe, claro. No sé si muchos, pero aquí hay ricos. Hay ricos. Ricos, riquísimos. Pero ¿quiénes son los ricos? Quienes tienen acceso al dólar a 10.000 bolívares por dólar. Ellos tienen acceso a eso. Es una vulgaridad, porque reciben miles de millones de bolívares que no valen un culo, perdóneme la grosería, pero culo es una palabra castiza que está en el diccionario, no valen nada, para no decir vulgaridades, y compran los dólares que quieran con esos bolívares. Pero ¿será que el venezolano de a pie, el que se quiebra la espalda vendiendo arepa venezolana en la calle, en Maracaibo, en Lérida, en Caracas, en cualquier ciudad venezolana, ¿será que ese venezolano de a pie accede a los dólares a 10.000 bolívares? ¿A cómo le cobran al venezolano de a pie los dólares? ¿A cómo se los cobran? A 1.000.000, a 2.000.000 de bolívares por dólar. Al venezolano de a pie. Y el venezolano de a pie, muchachos, es el 98, 99% de la población. El otro 2%, 1% es la élite del poder. ¿Quiénes se han enriquecido en Venezuela? No lo estoy diciendo yo, no estamos hablando de política, estamos hablando de economía. ¿Quiénes se han enriquecido? ¿Quiénes se han enriquecido? Profe, pues en teoría los que son afines al régimen, porque son los que tienen acceso a los ¿Será dólares. teoría, compañero? ¿Será en teoría o qué es lo que evidencia? ¿Cuál es la evidencia empírica? Pues por eso uno dice en teoría de evidencia, porque pues como A uno no le consta. a uno no le consta, pero pues se supone que si entran dólares, alguien se está quedando con ellos y no es la gente del común. El resto júzguenlo ustedes. ¿Qué le pasó a Argentina con la política de tipo de cambio fijo? Perdió el poder de la masa monetaria, pero el Banco Central siguió imprimiendo billetes argentinos, es decir, hizo una aberración económica. ¿Y qué pasó durante los últimos 20 años de kirchnerismo, muchachos? Argentina entró en una hiperinflación. Llegó a tener inflaciones por encima de la inflación venezolana. ¿Cuál fue el efecto en Venezuela? Una escasez profunda de bienes y servicios y una hiperinflación que llegó a ser la inflación más alta del mundo entero y llevó a Venezuela a convertirse en el país más pobre de Latinoamérica, el más pobre de toda Latinoamérica, incluso por debajo de Haití. Una pobreza extrema, 90, 80% de pobreza. ¿Qué le pasó a Argentina? Indicadores del 40, del 50% de pobreza, escasez de productos y una hiperinflación. ¿Qué le pasó a Bolivia? Una hiperinflación, una escasez pronunciada de bienes y servicios y una escasez total de dólares. ¿Quiénes se enriquecieron? Los mismos de Venezuela, los mismos de Argentina. Estoy hablando de temas económicos, muchachos. Aquí no les estoy hablando de política. Estoy hablando del tema económico, de la descripción económica de las realidades de los vecinos. ¿Listo?
¿A dónde va Colombia? Ustedes júzguenlo. Ustedes júzguenlo. Si definitivamente no explotamos nuestras riquezas, ya lo vimos, haciéndolo, muchachos, sin afectar el medio ambiente, es que es una responsabilidad suya, compañero, es que usted es ingeniero. Y la explotación, muchachos, de nuestros recursos no le puede quedar grande a la ingeniería. Y tiene que haber alguna forma, muchachos, de que la ingeniería le responda a un país con métodos, con formas, con maneras de explotar nuestros recursos, minimizando o volviendo casi cero el impacto negativo al medio ambiente. Y que cuando haya un impacto negativo al medio ambiente, haya una manera de resarcir, reforestando, repoblando, manteniendo, recuperando los terrenos afectados por la explotación minera o por la explotación económica, llamémoslo así, porque no nos referimos solo a lo minero, también lo agropecuario. Lo pecuario sí que le hace daño, por ejemplo, al medio ambiente, muchachos. Las grandes extensiones de ganado que tumban selva entera para meter ganado. Eso es deforestación. Entonces, muchachos, tiene que haber alguna manera, y la hay, muchachos. Las hectáreas de tierra, por ejemplo, pongamos ejemplos, las hectáreas de tierra que hay en este momento disponibles para ganadería en Colombia se pierden. No tiene ningún sentido que hayan colonos tumbando selva en la Amazonía para ganar terreno para ganadería adicional, cuando los terrenos que ya hoy tenemos sobran para la ganadería que explota el país, sobran. Es decir, hay terrenos baldíos ya deforestados donde perfectamente se podía explotar la ganadería sin necesidad de estar tumbando selva adicional para ganarle terreno a la selva para explotar la ganadería. Ese es un ejemplo, muchachos. Ejemplo, y léanlo, son los programas de restablecimiento y recuperación de terrenos en el Bajo Cauca, cuando hay explotación minera, Bajo Cauca antioqueño, cuando hay explotación minera no artesanal, sino oficial, legal, de una empresa grande que tiene compromisos ante el gobierno de hacer explotación versus recuperación del medio ambiente, porque tienen la obligación de hacerlo. Eso es otra manera, muchachos, de explotar los recursos sin o con recuperación del medio ambiente. Y es la ingeniería la que tiene que responder eso. Ustedes juzgarán, muchachos, si estamos hablando bobadas, si estamos diciendo mentiras o si estamos hablando lo que no es. En una economía abierta con tipo de cambio fijo, muchachos, se pierde el manejo de la masa monetaria. Es decir, en una economía con tipo de cambio abierto, con tipo de cambio fijo, LM se mueve por las fuerzas del mercado, no por decisiones del Banco Central de subir o bajar tasas de interés, porque no tiene poder sobre las tasas de interés. Las tasas de interés suben o bajan básicamente por la entrada o salida de moneda del país, pero no porque el Banco Central las sube o las baje. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les puse de Ecuador cuando la pandemia? Ecuador se tuvo que endeudar. Recuerden que eso lo hablamos. Ecuador se tuvo que endeudar, muchachos, porque no tenía otra forma de que le entraran dólares. Colombia se endeudó, pero adicional al endeudamiento, simultáneamente al endeudamiento, puso la maquinita de hacer billetes a producir. El Banco Central bajó las tasas de interés casi a cero. Históricamente estuvieron en el 2%, muchachos. La tasa de interés real en Colombia fue negativa durante la pandemia. Pero ¿eso qué le permitió a la economía? Que cuando terminó la pandemia, muchachos, tuvimos un efecto rebote con crecimientos del 14 y el 15% que nunca en la historia de Colombia se llegaron a ver, nunca. Fue primera vez en la historia de Colombia que se llegó a dar un crecimiento del 14, del 15%, en el año posterior del 7, del 8%, y en los años subsiguientes del 4, del 5%, no como hoy que estamos creciendo al 1 o al 1.5. Eso fue un efecto rebote, muchachos. Entonces hay que entender el contexto histórico y el contexto económico de cada momento, muchachos, para poder entender las cosas. Caso 2, un aumento del gasto público o una disminución de los impuestos. Pasa lo mismo.
En el modelo IS-LM-MC, ¿qué se mueve y hacia dónde? Cuando hay un aumento del gasto público. Porque el gobierno ecuatoriano puede gastar plata endeudándose o porque recogió muchos impuestos. Entonces, ahora sí, el gobierno ecuatoriano, como de hecho lo hace, puede construir el segundo aeropuerto de Quito, puede invertir en obras de infraestructura, como lo hace en vías, etcétera, gastando dólares, porque allá se gastan dólares. ¿Qué y hacia dónde se mueve? Profe, hacia la O sea, derecha. ¿cuál? Y ese. IS hacia la derecha. Porque ya dijimos que los determinantes de IS, aquí lo veíamos arriba, es IS, uno de los determinantes es el gasto público. ¿Recuerdan? Lo vimos. Entonces, IS a la derecha. Como hay un movimiento de IS a la derecha, muchachos, hay un movimiento de IS a la derecha por el mayor gasto público, pues de alguna manera, compañeros, de alguna manera, las tasas de interés, porque para poderse gastar esa plata hubo que monetizar esos pesos o esa moneda local, ¿sí? Hubo que monetizarla, hubo que monetizarla. Entonces, ¿cuál fue el efecto inicial de un desplazamiento de IS hacia la derecha? Poder gastar esos dólares, muchachos, la moneda local que circula, ¿era cuál? Profe, en el caso de Colombia serían pesos, si fuera en Ecuador serían los mismos dólares. En ese caso hubo un incremento de las tasas de interés locales, compañeros, un incremento de las tasas de interés locales, porque empezaron a escasear, digámoslo así, esos dólares, ¿sí? Empezaron a escasear esos dólares por la moneda, porque empezó a circular la moneda local para poder hacer esas inversiones, ¿sí? Entonces, aumentaron las tasas de interés local. Y si aumentaron las tasas de interés local, ¿qué se espera que pase, muchachos, con el modelo ISLM? Cuando aumentan las tasas de interés local por encima de las tasas de interés internacionales. Cuando las tasas de interés local están por encima de las internacionales, ¿qué pasa? Y hay más inversión, profe.